Ahora sí. Bueno, hermanos, vamos entonces a dar inicio nosotros a este estudio en la noche de hoy. Después de haber intentado tantas veces no poder entrar hoy, la computadora se ha lucido. Pero bueno, no nos vamos a amedrentar por eso, no vamos a perder la dulzura del carácter. No vamos a perder más lo poquito de dulzura que me queda. Así que vamos a dar inicio a esta reunión de estudio bíblico del Catecismo Mayor de Westminster. Y quisiera pues pedirle al hermano Reinaldo Gaskin que nos dirija en una oración para empezar, hermano. Oremos. Padre Santo, gracias por tenernos, Señor, en tus manos. Permítanos, Señor, enfocar nuestras mentes, nuestras almas, a darte todo el honor, toda la gloria, todo lo que tú te mereces, Señor, porque tú eres santo, tú eres el Dios eterno. Tú nos has dado de tu misericordia para ser los que tú quieres, Señor, que te sirvamos, que te honremos. Bendice a todos los que estamos aquí y ayuda, Señor, a que muchos más se unan a nosotros, gente con el propósito de llevar el evangelio a toda criatura, empezando desde acá en Panamá. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida, pues, como dije anteriormente, a todos los que están conectados aquí a través del Zoom y también a los que estarán escuchando a través del Facebook Live. Le damos la bienvenida. También nos regocijamos mucho con la presencia del hermano Reinaldo, del hermano Jairo Lowe y de nuestro estimado hermano, amigo y pastor José Mauricio Ponce Arancibia. Aquí está mi esposa Gloria, sí, pero saluda. Está aquí al lado mío, no sé, me está cuidando, no sé de qué o de quién. Creo que debe ser de la perrita que rescatamos porque está intensa. Pero bueno, hermano, vamos entonces a dar inicio inmediatamente a la pregunta número 30 de este Catecismo Mayor de Westminster. El domingo pasado, hablando con el hermano Reinaldo, llegamos, bueno, a la decisión de manera grupal de que sí, tenemos que reiniciar nuestros estudios bíblicos porque necesitamos tener esa continuidad de reunión, ya sea para estudiar la Biblia o para orar. Entonces, bueno, habíamos decidido que en esta semana íbamos a hacerlo. Se dio que podíamos hacerlo hoy, aquí estamos. Le había pedido pues al hermano Reinaldo que nos continuara con los estudios, sin embargo él me pidió que en esta ocasión pues iniciara yo, pues y en el devenir del tiempo él va a estar entonces retomando estos estudios. La pregunta número 30, hermanos, junto con la pregunta 31, 32, 33, 34 y 35, forma parte del tema del pacto de gracia. Así que con esta pregunta iniciamos precisamente esa temática, el pacto de gracia. Y la pregunta número 30 dice lo siguiente: ¿deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Y la respuesta que nos da el catecismo es la siguiente: Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y miseria en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obras, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada
a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia. Bien, hermanos, vemos en esta respuesta que Dios no deja a toda la humanidad o a toda la raza humana en el estado de pecado y de miseria, sino que Él toma o elige de su puro afecto a los elegidos y los traslada de ese estado de miseria a un estado de salvación mediante el segundo pacto. Es decir, del pacto de obras, o también llamado pacto de vida, el Señor, mediante el segundo pacto, el pacto de gracia, nos traslada entonces al estado de salvación. Y hace un par de minutos me comentaba el hermano Jairo Lowe que tiene un amigo. ¿Sí o no, Jairo? Tú me comentabas, ¿verdad? Que tienes un amigo pentecostal que creía en libre albedrío y etcétera, etcétera, que de la nada te llegó a decir que él está sorprendido porque descubrió que en la Biblia se habla de esta temática, ¿verdad? Cosa que anteriormente la tenía bajo venda espiritual, pero ahora lo descubrió. Y lo que Jairo me comentaba es que él estaba como niño con juguete nuevo, extasiado, como sorprendido de que eso estuviese en la Biblia y él no se haya dado cuenta. De hecho, esta doctrina, en realidad todas las que hemos visto hasta ahora a través de las preguntas, están en la Biblia. Pero mucha gente no las percibe, no las nota, porque obviamente está un estado morales, donde a los dones de señal todavía para desarrollar el ministerio, o sea, entre eso, don de lengua, don de señales, sanidad, milagros, etcétera, ¿no? Y yo le decía que no, que no era así. De hecho, yo empecé teniendo la conversación diciendo que hay dos posturas. Está la postura continuista y la postura cesacionista. Y que bueno, la postura que me parece a mí la más bíblica es la cesacionista, precisamente porque es la que tiene más lógica bíblicamente y además tiene testimonio de parte de los primeros cristianos, de los escritos de los padres de la iglesia, está contenido dentro de los credos que, etcétera. Esas experiencias dejaron de ser. Sin embargo, hermanos, el hombre se mantuvo en su postura duro, diciendo que yo soy el que está malinterpretando esa temática. Bueno, yo no quise seguir discutiendo más, honestamente, no vale la pena, pero sí nosotros tenemos en la Biblia doctrinas como esta y todas las demás, que muchos dicen entender, pero la entienden de manera equivocada. Entonces, como decíamos anteriormente, hermanos, la respuesta a esta pregunta número 30 nos dice, y leo nuevamente, Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y misericordia,
perdón, en el estado de pecado y miseria, en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obra, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia. Estoy aquí buscando el archivo, hermanos, para poder compartirlo en la pantalla. Mientras eso ocurre, porque recordemos que ya mi computadora está anciana, vamos a seguir en el desarrollo. No podemos forzar a un anciano, ¿verdad?, que vaya a nuestra velocidad. Así que mientras la ancianita laptop esta que tengo aquí reacciona, voy a ir entonces colocando ese documento en pantalla para que podamos compartirlo. Tenemos las siguientes referencias bíblicas respecto a este tema, hermanos. Voy a estar mencionándolos y son los siguientes. En primer lugar, Dios ha destinado a sus elegidos para obtener salvación mediante Cristo. Dios ha destinado a sus elegidos para obtener salvación mediante Cristo. Y esto, ¿dónde lo vemos, hermanos? Lo vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Seguidamente tenemos otra referencia que dice lo siguiente: la humanidad permanece en el pecado y la miseria por quebrantar el pacto de obras. ¿Y esto dónde lo tenemos? Lo tenemos en Gálatas, capítulo 3, versículos del 10 al 12. También vemos otra referencia que dice: los elegidos son salvos del estado por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Seguidamente, la otra referencia está en decir lo siguiente: no hay esperanza de salvación sobre la base de nuestras obras. Y esto nos lo plantea Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Y la última referencia que tenemos aquí, Romanos 3, del 20 al 22, que nos habla que ante la imposibilidad de la salvación por obras, Dios ha provisto otra manera, por la justicia de un sustituto. Entonces, vamos a estar leyendo, mis estimados hermanos, las referencias ya nombradas, y les quiero pedir, bueno, a ustedes que me puedan apoyar en la lectura. Yo aquí estoy ya casi que como el gallo Claudio de la cómica. En cualquier momento se me sale el gallo o voy a terminar cacareando aquí. Entonces, quisiera pedirle a uno de ustedes, hermanos, que me puedan estar leyendo Primera Tesalonicenses 5:9, que es la base bíblica de que Dios ha destinado a sus elegidos para obtener salvación mediante Cristo. ¿Qué dice Gloria? Gloria va a estar, por favor, dirígete al micrófono. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:9? Primera Tesalonicenses 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esto va con la referencia, el título de la referencia que acabamos de leer. Dios ha destinado a sus hijos, a sus elegidos, para obtener salvación mediante Cristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Okay, ya está aquí el documento, vamos a ir buscando la pregunta, vamos a ir suavecito porque la estimada laptop anciana aquí ya
tiene que ser tratada como vasos más frágiles. Ajá, entonces, decíamos que esto está en 1 Tesalonicenses 5:9. Dios ha destinado a sus elegidos para obtener salvación. Y aquí dice el texto, porque no nos ha puesto Dios para ir. No nos ha puesto Dios para ir. Dios no nos ha elegido para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3, del 10 al 12, que alguno me pueda apoyar en esta lectura. No sé si Jairo, el hermano Reinaldo o el distinguido pastor Mauricio. Bueno, pastor Mauricio no puede. Bien. Ok, no. Gálatas Sí. 3, ¿cuáles son los versículos? 3 del 10 al 12. Gálatas 3, del 10 al 12, dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Amén. Mi computadora está tan mala que le estoy... Sonríe que Cristo te ama. Para saber que no se han congelado todos. Ok, no. Ok. Aquí estoy. Sí, hombre, no. Hay que invertir en un fondo ahí para la computadora. Es urgente, hermano. Debe ser urgente porque no se aguanta. Ahí no hace falta una vaca, hace falta un mamut. Porque tan caras las computadoras. Tan barata, hay facilidades de pago, pastor. Eso es lo de menos. El internet también. ¿Ah? El internet que tiene el hermano también no colabora porque él tiene como 5 o 10 megas, creo que fue pienso yo que él me dijo, la otra vez me dijo que tenía como 10, 15 megas el hermano, pero si yo tengo en mi casa 500 megas de subida y bajada, ¿cómo va a ser que usted tiene nada más 15, 20 megas? El dispositivo. Ajá. Es simétrico el internet que tengo. Ya. Así que, no, y está barato. Entonces el hermano también está en la misma compañía, con Cable, con Cable and Wireless, y no sé por qué él tiene tan pocos megas. Así que bueno, y la computadora que tampoco no le ayuda mucho, así que ahí está. Si tienes un teléfono con señal con ancho de banda grande, también podría transmitir por ahí. Pero si el computador se pega, no hay nada que hacer. Exactamente. Ahora sí. ¿Y cómo le ha ido, hermanos? Espero que con el favor de Dios esté todo bien. Ok, bien. Sí. Mira, bien. Hace un rato un muchacho
yo estaba parado en un semáforo y un muchacho que andaba en bicicleta por la vereda, no sé por qué razón salió hacia la calle y se Ujú. estrelló contra mi máquina Oh, y me bajé a mirarlo. En realidad fue bien fuerte, Wow. me desbarató toda la bicicleta, la rueda de adelante quedó toda chueca, pero toda torcida, pero él nada más los golpes contra la máquina, pero de todas maneras yo le digo que por qué se bajó a la calle, peligrosísimo y contravía encima. Y me dice, no, se me fue la bici para el lado y no pude controlarla. Entonces yo le digo, Ah, imagínate yo hubiera estado andando. O sea, terminas debajo del dinosaurio este que mide 57 pies de largo y pesa, ujú. ¿pesa cuánto? 50.000 libras. Y entonces ya tú no existirías, le digo. Y me Así dice, es. sí, no, me dice, sí, disculpe, me dice, no, no, tranquilo, dice, yo espero que tú estés bien, si no, yo me dicen, tranquilo, no pasa nada. Así que el muchacho estaba todo golpeado ahí, pero yo le pregunté si lo dejaba en algún lugar más cercano para que pudiera ir a un hospital o algo, pero no, me dice, yo me voy caminando. Se Wow. levantó a caminar. Bueno, Ay, ay, ay. Pero mira, gracias a Dios que yo estaba con luz roja, porque si me muevo y empiezo a andar, termina debajo y triturado, qué sé yo, reventado por la rueda, que los ejes pesan toneladas esta cuestión. Wow. Pero bueno, casos y cosas. Ay, lo Ujú. del domingo, no sé, esto está grabando, ¿no? Sí, Ah, está transmitiendo. sí, Ya, entonces, no le voy a comentar nada del domingo, pero todo estuvo bien. sí, ya yo tengo como la idea, pero bueno, Sí, sí, si no, después como está transmitiendo, no voy a comentar nada mejor. exacto. Bueno, con respecto al tema, ya que el hermano César ahí vi que como que se está tratando de conectar, hoy mm, le dije a un conocido que le trabajara en cuestiones de albañilería, ¿no? En la casa de la señora Dori, que va a la iglesia, casi está a la iglesia. Entonces él es pentecostal, él es carismático, entonces él ha tenido esa serie de, digamos, de intercambio de opiniones, inferencias con algunos temas, a veces difiere, o sea, hay una lucha con él, ¿no? Yo trato de dejarlo, la cuestión fue que hoy pude abordarlo personalmente y él solo me empieza a tocar una serie de temas. Bueno, la cuestión para cortar, ya que el hermano César se pueda conectar y pueda presentar ya el catecismo. La cuestión fue que él solo empieza a explicarme que él tiene una duda respecto a Romanos 9, yo así, y eso me comenta que él piensa, que eso es opinión personal, que Dios segrega, así me dijo, segrega tanto para los que van a ser escogidos para honra y a los otros para deshonra, que yo opinaba. Y lo bueno es que desde que yo me separé del pentecostalismo, eso es lo que yo predico, porque es una verdad bíblica y te puedo enseñar más texto bíblico para que veas que es una dogma, que es una doctrina bíblica. El que yo pensé que era así, es más, yo le he dicho a mis hermanos en la iglesia, entre comillas lo digo, y ellos me dicen que yo estoy loco, que eso está mal, que eso Dios no es así, porque Dios es amor. Yo, bueno, pero es que te lo voy a decir como dicen mucho por ahí, es un texto explícito, es un texto que habla de la acción incondicional y unilateral de Dios. No hay forma de que el hombre pueda hacer algo porque el libre albedrío que tiene el hombre es para irse al infierno. El hombre, y que así mismo yo pienso. Así que él dice, por favor, quiero que me hables más que mañana porque él está trabajando en la casa de la señora que anteriormente le he comentado.
Yo le digo, sal de ese lugar y vas a crecer, sal de esa iglesia. Y según él dice que la va a visitar, o sea, nuestra iglesia, para seguir aprendiendo. Así que bueno, no sé si era comezón o es que realmente el Señor en su providencia lo está motivando a conocer las verdades bíblicas. Mira, eso yo lo viví muchísimo allá en Panamá. Y bueno, acá en Chile también, pero muchas personas. Yo no sé si tú te has suscrito al blog mío, pero ahí en el blog cuando yo empecé, creo que fue en el 97, si no me equivoco, en el 2007 parece que fue, también había muchos haters que escribían en contra de estas cosas como si yo estuviera inventando. Pero básicamente lo que entendí, porque yo era muy Paul Watcher para mis cosas. O sea, en la forma de decirlo era muy directo y finalmente alguien, no recuerdo quién me hizo ver que no por mi acción de cómo yo explicaba las cosas, sino en general, que a veces los reformados, sobre todo cuando estamos aprendiendo la fe reformada, da la impresión, no es que sea así, obviamente, pero da la impresión de que tuviéramos, o sea, viniéramos a hablar de la gracia, pero viniéramos con un hacha detrás de la espalda. Cosa que a veces somos tan duros y somos tan concretos en decir las cosas que finalmente las personas se cierran a estas verdades bíblicas. Entonces se ponen antagonistas porque empiezan a buscar la manera de, en vez de desvirtuarte a tú, o sea, en vez de desvirtuar los textos que a ellos no les parece, empiezan a tratar de desvirtuarte a ti como persona. Y por eso de repente uno no sabe por qué a veces la gente habla cosas malas de uno, dice cosas malas de uno, pero es porque cuando tú has dicho la verdad y has sido tan concreto en decir la verdad, finalmente la gente lo toma como un hachazo, un hachazo a las piernas, o sea, sin amor. Pero lo que no se entiende es que para uno decir estas cosas tiene que tener mucho amor por el alma de estas personas. Así que tuve que empezar a practicar cómo decir estas verdades con mayor gracia, mayor ternura. Y finalmente, sabes que hay algunas cosas que no se pueden decir con mucha ternura, se tienen que decir como son, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta es que hay algunas cosas que ni siquiera son necesarias de discutir en cierto momento. Porque las personas quieren aprender, cuando tienen un interés legítimo por aprender, finalmente te preguntan porque quieren saber tu opinión o porque ven que tú sí sabes del tema. Entonces, es mucho mejor de repente desviar un poco temas que son muy duros para gente que no los conoce, que no los apreciaría, para que ellos se enamoren de la doctrina, de la que es más digerible para ellos en un principio, y luego cuando tienen esa confianza plena en estas doctrinas, entonces, o solito, por la investigación y el estudio de ellos, o por causa de uno que le está preguntando, ya uno puede ir tocando más temas más profundos. Con César ocurrió así, yo me acuerdo, cuando yo le entregué una hoja sobre las doctrinas de la gracia, donde se explicaba muy brevemente cada uno de los puntos y los versículos bíblicos que los sostenían. Al principio César, estaba muy reticente al tema y no le parecía mucho, pero César tiene la cualidad de que siempre investiga, se pone a investigar algunas cosas que no entiende o que no sabe y las aprende. O sea, es autodidacta en gran manera. Entonces, cuando pasaron meses y él empezó a estudiar ese papelito y estas doctrinas, y ya yo no quise discutirle mucho a él porque finalmente yo sabía que se podía
cerrada en contra. Pero ya tú ves que los planes del Señor eran diferentes. Él, en su privacidad, en su estudio personal, se fue dando cuenta y bueno, pasaron los años y él ha ido creciendo en la fe reformada de una manera increíble, impresionante. Y, una persona que escucha a César de repente dice, oye, yo nunca me imaginé que César en algún momento de su vida cristiana no hubiera sido reformado. Parece que Ujú. toda la vida. Entonces, es por el que te das cuenta que entonces hay cosas que de repente hay temas que si no lo puede evitar o esquivar temporalmente, lo mejor es tratarlos con la mejor suavidad y superficialidad, a menos que la persona demande mayor profundidad para su convencimiento. La idea es que no se vuelva un antagonista ante el tema. Y yo estoy seguro que ellos con la Biblia, porque son personas que aman al Señor, pero como decía César delante, como que no, como que les ha venido la luz, ¿me explico? Sí, Entonces finalmente eso es, si no puede quedar un tema, bueno, trata de expresarlo con la mayor gracia posible y amor y ternura, ojalá, pero sin transar la doctrina bíblica. Y si lo puedes esquivar, bueno, dale un alimento mucho más suave como lo hacía Pablo, dándole leche, para que una vez que se enamoren de la doctrina ellos puedan confiar en ella, en el resto que sigue, de manera completa, ¿me explico? no, Así así es. que, sí, eso. Interesante. No, Buen Sí, punto. sí, regresé, hermano. Sí, regresó Sí, César. siga, siga, hermano. regresé. No, estaba como en un hoyo negro, parece. Sí. Bien, hermanos, disculpen, en verdad que estos son asuntos técnicos. Estaba escuchando la conversación que mantuvieron ustedes para que la señal no se cayera y en verdad que sí, es como dice el hermano Mauricio. Uno tiene que aprender a veces a hablar con gracia para que la gente no se desgracie a la hora de investigar de investigar las verdades, ¿no? Porque son verdades que están ahí, pero a veces hablarle como que lo cierro. Pero bien, continuábamos y creo que estábamos en Tito, ¿verdad? Sí, en Gálatas. Gálatas 3, del 1 3 del 10 al 12, ya lo leí, hermano. Bien, bien. Entonces, en la referencia bíblica que seguía, los elegidos son salvos del pecado por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Lo tenemos en Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Hermano Jairo, ¿podrá usted leer ese pasaje? Tito 3, Del del 4 al 4 al 7. 7. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor, pero cuando se manifestó la bondad de la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Los elegidos son salvos del pecado por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Y vemos que en este pasaje precisamente se menciona que la manifestación de esa bondad y de su amor es la que nos salvó. Y que no fue por obra, sino que esa misericordia nos ha lavado a través de la regeneración y nos ha renovado a través del Espíritu Santo. Y que ese mismo Espíritu Santo, pues Dios lo derrama abundantemente en nosotros. ¿En quién? En los elegidos para ser salvos, como dice precisamente esta tercera referencia. La cuarta, que dice no hay esperanza de salvación sobre la base de nuestras obras, está en Gálatas 3:21, que voy a tratar de leer sin que se me salga el gallo, y dice,
Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, no, perdón, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y en este versículo 21, según lo que viene hablando Pablo, él hace esta pregunta retórica, ¿verdad? Entonces la ley es contraria a la justicia, y él responde y dice de manera categórica que no. ¿Por qué? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Como la ley no vivifica, entonces no es contraria a la promesa de Dios, sino que la favorece. Y la favorece precisamente a través de la justicia que Dios da. Y no es a base de obras. Nosotros sabemos ya que no es a base de obras, sino que es por la fe. Y la última referencia que habla de que ante la imposibilidad de la salvación por obras, Dios ha provisto otra manera, por la justicia de un sustituto, ya que nosotros no podemos procurar esa salvación, ¿verdad? Ya que no somos justos, bueno, Dios nos proveyó a alguien que sí tiene esa justicia y que entonces pudiéramos obtener esa salvación. En Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 22, ¿qué dice Gloria? Por favor, léenos. 20 al 22. Romanos 3, 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia nuestra se va a obtener precisamente a través de las obras de aquel que sí era el apto para tener la justicia. Eso es lo que dice ese pasaje, precisamente. Porque sí, para tener salvación, hermanos, y creo que nosotros estamos todos de acuerdo, hay que tener méritos, ¿verdad? Y el único que tiene los méritos suficientes y que excede es Jesucristo. Por lo tanto, ahí está la sustitución, para que nosotros a través de la fe en ese único justo podamos obtener la salvación. Pasamos entonces a la pregunta del comentario, y este comentario es bastante breve, no como algunas preguntas que anteriormente vimos, ¿verdad? Que eran extensas, eran 20, aquí estábamos hasta las 10 y pico de la noche, ¿verdad? Bueno, yo creo que por eso fue que la transmisión se pausó, porque era bastante corta, y yo vamos a meter un poco de condimento en cuanto a tiempo, y vamos entonces a ver, pues, estas preguntas de comentarios. Miren la que dice la primera. Vamos a estar haciendo las preguntas con su respuesta inmediata, y quiero, hermano, que pudiesen comentar en ellas. Dice la primera pregunta: el primer pacto que Dios hizo con la humanidad se conoce por dos nombres. ¿Cuáles son? El primer pacto que hizo Dios con la humanidad se conoce por los nombres de pacto de vida y pacto de obras. Estos son los nombres. Déjenme ver si puedo compartirlo en pantalla ahora. Sí. Espero que no le dé la chiripiorca a esto. Hermano, ustedes me dicen si aparece en pantalla o yo. ¿Aparece? Sí, aparece en la pantalla.
Lo que sí tengo que buscar es la pregunta porque, déjenme ver. Sí, como decíamos, hermano, la respuesta es que el primer pacto se conoce por dos nombres, el pacto de vida y el pacto de obra. Posteriormente vamos a ver la razón por la cual tiene esos dos nombres, pero son los dos nombres por lo que se conoce. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, se la hacen aquí al distinguido Mauricio y él con gusto frenará el bus y nos la contestará. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Hermano Reinaldo. Ok, no, acerca del tema de Jairo y usted, hay gente que te hace una pregunta provocativa y quiere desviarte, pero a la verdad que la táctica que yo uso es preguntar a la persona qué es lo que de verdad siente, qué es lo que de verdad quiere, de qué quiere hablar. Y lo que pasa a menudo es que la persona sabe lo que dice la Biblia, pero no le gusta, pero busca algún tipo de distracción para que tú te enojes. Hermanos, eso a veces lo hacen mis estudiantes. Saben que Oh, muchas veces yo llegaba al salón y ellos no quieren dar clase. Entonces me dicen, dije, profesor, ¿qué nos puede decir del hoyo negro? Yo nada, porque ese no es el tema de clase. Así que yo los voy ubicando porque si me voy por los hoyos negros, la clase del día no se da. Y es cierto, ¿no? El hermano Reinaldo es un hombre muy sabio. Así que yo creo que debemos empezar a seguir los consejos que el hermano Reinaldo nos da. Así que ya tiene que cambiar la táctica, Jairo. Dile, arrepiéntete, hijo de... Es que yo soy muy directo, hermano. Es que siento que por eso que tengo que no tener estrategia, sino ir que la persona, como lo dijo el pastor, ir poco a poco, ver que la persona vaya teniendo como esa claridad, que vaya teniendo ya esas bases bíblicas, ya, y después entonces poder hablarle algo, digamos, más profundo, más exhaustivo, porque, o sea, a veces, pero es que fue una cuestión de que me lo impuso, o sea, dime, porque yo tengo esa interrogante. En fin. La pregunta que quería hacer con respecto al tema, tengo entendido que el pacto de vida es el pacto que, me corrigen, es el pacto que hizo Dios con Abraham, que era sobre la descendencia de él y que también, según la teología, creo que también muchos lo pueden interpretar que no solamente era para la descendencia judía, sino también para los gentiles. Me corrigen, por favor. El pacto de vida es el pacto con Abraham. Dijeron así, te han dicho así. Es lo que a simple vista pude leer por allí, todavía me acuerdo. Y no sé, creo que lo escuché de R.C. Sproul, si no me equivoco. No me puse a investigarlo, pero fue lo que escuché. Y él igual tenía algunos pasajes bíblicos, pero no lo recuerdo. Pero sí escuché que era sobre eso. Que me corrija el pastor o alguno de ustedes, por favor. Bueno, mira, yo honestamente tengo que contestarte con bastante humildad. Yo no sé. O sea, lo que sí puedo ver aquí es que a lo que se le está llamando pacto de vida es al también llamado pacto de obra, que es el primer pacto que se hizo con Adán, no con el de Abraham. O sea, Ok, mira, lo que me permite, César. sí, cómo no, hermano, claro. Lo que pasa es que se puede confundir porque ahí, sí, el catecismo, la explicación que se está dando ahí y que se va a dar, yo creo que te va a responder bastante más claro
tu pregunta, pero se puede confundir el pacto de vida o el pacto de obras cuando se menciona que el pacto con Abraham, por ejemplo, también era un pacto de vida, pero es diferente el tema. Algunos han utilizado el término pacto de vida porque apuntaba al pacto de gracia, ¿ya? Y era progresivo, pacto con Noé, con Abraham, con David, etcétera, etcétera, hasta llegar al nuevo pacto con Cristo. Entonces, en este pacto de gracia, este nuevo pacto, la revelación final era progresiva en estos otros pactos antiguos. Entonces, se considera, algunos, no sé por qué, pero le llaman como para tal vez dar a entender mejor de qué están hablando, que ese pacto, ese nuevo pacto al que está apuntando los pactos antiguos es un pacto de vida, pero no es el pacto de vida que está hablando aquí. Entonces, claro, ahí lo que tú escuchaste te puede confundir, pero en cuanto al pacto que está hablando César, el pacto de obra o el pacto de vida, como le llama el autor del material, finalmente te va a explicar a qué se refiere y si de verdad es con Abraham o de qué está hablando. Entonces, en el resto de la explicación, César va a dar esa información. Así que esto quería comentar. ¿Será que en cuanto a lo que es ese nombre, ¿no?, de pacto de vida, se da una continuidad tipológica? O sea, ¿qué tipo de pacto de vida el que se hizo con Adán, con Abraham, con David, etcétera? Me imagino. Sí, puede ser, pero son temas diferentes. Okay. El término de vida es diferente en ese aspecto del término que está usando el autor del estudio, y que tú lo vas a aclarar al continuar el estudio, y ahí Jairo va a quedar más claro, pero son diferentes. Sí, bueno, precisamente en esta pregunta número 2 de comentarios se dice, ¿por qué puede llamarse el mismo pacto, tanto pacto de vida como pacto de obras? Y la respuesta dice, porque el primer pacto fue un arreglo hecho por Dios sobre la base del cual la humanidad podía obtener vida eterna por medio de las obras de obediencia. O sea que el mismo pacto tiene esas dos aristas. Se podía obtener vida eterna, por eso se llama, le dicen pacto de vida, a través o por medio de las obras de obediencia a Dios. Por lo tanto, entonces, pacto de obras. Perdón, disculpa. Ahí queda una respuesta a lo que preguntabas, Jairo, porque ya ahí inmediatamente con esa explicación descarta el pacto con Abraham. Es otra cosa, ¿te das cuenta? Muy bien, continuamos. Este estudio es corto, pero está así salsoso, está profundo. Bien, pregunta número 3 del comentario dice, ¿por qué razón Dios nos dejó a todos los hombres perecer? Perdón, ¿por qué razón Dios no dejó a todos los hombres perecer en su pecado y misericordia? Y la respuesta es, por su puro amor y misericordia. O sea, no lo dejó perecer en pecado y miseria por su puro amor y misericordia. Es decir, Dios no estaba bajo ninguna obligación de salvar a ninguna parte de la raza humana, pero por su amor y misericordia quiso salvar a algunos y así lo planificó. Y miren, voy a hacer un comentario muy personal y voy a tomar lo que Jairo, el caso que Jairo puso con su amigo, que despierta pues a estas cosas y que en su iglesia ahora lo tachan de loco, de hereje, etcétera. Pero precisamente lo que mucha gente no entiende, hermanos, es que Dios no tiene ningún compromiso con la humanidad en cuanto a perdonarles sus pecados o salvarlos. Y como Dios no tiene ningún compromiso, muy bien Dios podía dejarnos a todos en ese estado de pecado y miseria. Sin embargo, pudiendo dejarnos a todos, lo que usó él fue amor
y misericordia, para sacar a algunos nada más. Y creo yo, hermanos, ya en la experiencia que he tenido, ya en este caminar y con esto de las doctrinas de la gracia y demás, es que cuando la persona empieza a entender eso, de que de acá Dios no tiene ningún compromiso. Dios no tuvo por qué elegirme a mí, ni elegirlo a ninguno de ustedes. Dios debió habernos tirado a todos en el mismo saco. Entonces, la razón por la que Él no dejó a todos en ese saco es porque usó amor y misericordia. Y así fue que Él lo planificó. Es así, Él lo decidió. Soberanía de Dios. Bien, seguimos. Cuarta pregunta de comentario dice, ¿qué parte de la raza humana es la que Dios salva de sus pecados y miseria? Y la respuesta es, Dios salva a sus elegidos. Es decir, aquellos a quienes ha escogido desde toda la eternidad para ser los herederos de la salvación y la vida eterna. Y hermanos, voy a hacer otro comentario, pero sí quisiera que participaran también. Esta palabra elegido creo que es más ofensiva que pecado y miseria. Creo que es más ofensiva para muchos que el término mismo pecado y miseria. Porque a la gente le molesta, o sea, al ser humano caído y depravado, le molesta esa idea, esa realidad de que como Dios no tiene ningún compromiso, bueno, Dios elige a quien Él quiere. O sea, lo que pasa con la humanidad perdida es que quiere que Dios elija a todo el mundo y salve a todo el mundo. Cuando realmente lo que debe hacer con todo el mundo Dios en su justicia es desecharlos a todos, condenarlos a todos. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos, respecto a esto? Jairo. Bueno, hermano, creo que está bien clarito, ¿no? Me gustó la parte de esa pregunta que dice que todo derecho perdido, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el derecho que perdió el hombre? Sencillamente sabemos que el derecho que perdió el hombre fue desde que nuestros padres, y me refiero a Adán y Eva, desafiaron al ser más soberano que Dios, automáticamente perdieron ese derecho, ese vínculo, esa relación íntima que tenían con Dios. Automáticamente lo que merecían era la separación eterna del Dios vivo. Dios como es justo, debió aplicar su justicia total, pero como estaba dentro de sus planes ya predestinado, para la redención de la humanidad entonces estaba Cristo. Así que lo que merecen todos los hombres, toda la raza humana en sí, es estar separado totalmente de Dios, porque eso es lo que merece. Así fue que yo se lo dije casualmente. Esto yo no creo en la casualidad. Justamente le estaba hablando eso a él. Espero que me esté escuchando. Si no, bueno, igual envío la retransmisión. Yo le dije, el derecho que el hombre perdió fue estar junto al Señor porque él mismo decidió pecar. Él estuvo en un estado de inocencia, un estado que él tenía verdaderamente un libre albedrío, pero dentro de esa voluntad que Dios le estableció, ellos decidieron desobedecer y volverse más que Dios. Así que el derecho que nosotros debemos, el derecho que tenemos es la ira de Dios. Eso es lo que verdaderamente merecemos nosotros. Pero bueno, entonces si Dios decide salvar a un otro, es cuestión de su soberanía y su justicia. Así que ya no depende del que quiere, sino el que Dios así lo desee. Y que al final sabemos que es para su gloria. Bueno, Mauricio. Sí, es correcto, como lo presentas tú y lo menciona Jairo. Y además quisiera añadir que aún en este tema Dios, aunque se segrega, creo que es el término
eh, aún así Dios no es culpable de que cierta gente se vaya para el infierno, porque no es explosivo, porque algunos podrían decir, no, hombre, lo que pasa es que entonces, si Dios no lo coge a todos, entonces Él le hace daño a gente que no Inocente. le, claro, gente que no. Entonces ahí el truco, más bien dicho, de ese argumento es presuponer, aunque solapadamente, porque no se nota, pero presupone que todo el mundo es bueno. Porque si todo el mundo es bueno, entonces Dios es malo porque predestina a unos para salvación y otros se van a la perdición. Pero resulta que partimos de la base de que el ser humano está corrompido por su pecado. ¿Me explico? Entonces, como decía Jairo, el derecho que tenía básicamente, primero, el derecho a vida eterna lo perdió al haber desobedecido a Dios en el jardín del Edén. Segundo, el apóstol Pablo dice claramente, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo, todos se han hecho inútiles en este respecto de la salvación, por lo tanto, nadie se puede salvar a sí mismo. Y ahí él mete en Romanos 1, él mete en el mismo saque a judíos y a gentiles, es decir, a todo el mundo. Pero luego en Romanos 3, 23, 24, 25 y 26 da la clave, Pablo, de quiénes son aquellos que van a ser salvos, que básicamente libera, por decirlo de alguna manera, de cierta culpa, es que en realidad Dios no tiene culpa de nada, así que no lo está liberando de nada, pero en la mente limitada del ser humano, es como si Pablo liberara de la responsabilidad, entre comillas, de Dios de mandar a unos para el infierno y a otros para la salvación. Porque finalmente Dios no es autor del pecado, el ser humano tiene la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, pero no puede, porque sin Cristo es esclavo del pecado. Así que finalmente concluyo con esto. Aunque Dios predestina para salvación y otros se van para el infierno, Dios no es culpable de aquellos de que mandó al infierno. Finalmente Él solamente ejerció su justicia por causa de su amor. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él ama lo bueno, Él va a aborrecer lo malo y el pecado de nosotros es malo. Así que nosotros mismos somos responsables de esa perdición. Sí, y lo que pasa también es que el ser humano quiere ser igual, es un igualado, quiere ser igual a Dios, quiere tener a un Dios justo, pero yo también soy justo, así que si, si hago algo que es ligeramente malo o totalmente malo, Dios debe ser justo para no condenarme. Así que es una manera humanista querer y ser igual a Dios. Tener todos los derechos que Dios tiene y Dios me la debe, de todos modos. Dios me la debe. Exacto, yo le llamo a eso, hermano, yo le llamo a eso la omisión del castigo. Entonces ya eso entra tanto como en el universalismo, entra en desvirtuar o tratar de reducir los atributos del Señor. Entonces, por esas razones podemos ver de que hay tantas denominaciones que solamente hablan de un amor total, sin ningún tipo sin ningún tipo de restricción, haciendo valer la justicia de Dios. ¿Y por qué es esa cualidad de Dios, de su justicia? Es primeramente para que la persona entienda qué es lo que Dios quiere y qué no quiere Dios. Pero bueno, ya ese es un problema que no se puede remediar porque es algo intrínseco del hombre, ser rebelde.
hermano, esa tendencia de la visión del castigo, de que así lo mencionaste, eso es del diablo, hermano. No hay otra, porque si tú ves la conversación que tuvo la serpiente con Eva, te vas a dar cuenta que es eso, básicamente. Así que es del diablo, lo siento mucho. Algo diabólico. No, y así mismo la conducta. Yo le puedo dar ejemplos y testimonios de conversaciones que yo he tenido con alumnos, con sus estudiantes, en donde muchas veces me sueltan ese término justicia. Y me dicen, no, es que no es justo que él haya ganado esa nota porque él subió tarde a su examen. Yo, ahí está el problema. Él subió tarde, él no debió subir tarde. Entonces él tiene que someterse al mismo tiempo que tuvieron todos. Yo le dije, yo no lo mandé a él estar llegando tarde al aula. Así que bien ganado tiene su nota, porque el argumento era que él no tuvo tiempo para desarrollar. Y después por ahí escuché que era que él no había estudiado y que se quiso hacer de loco y demás. Pero bueno, como bien dice el hermano Mauricio, ay, la gente está copiando la misma conducta de Eva, rebelde. Bien, hermanos, continuamos. Número 5. Es injusto de parte de Dios salvar solo a sus elegidos y pasar por alto al resto de la humanidad. La respuesta es no. No es injusto porque Dios no le debe salvación a nadie. Todos han pecado contra él y han perdido todo derecho. Y Dios no les debe nada que no sea juicio. Aquí me voy a detener un momentito, hermano. Si Dios tiene una deuda con la humanidad, ¿saben cuál es? Es la de que condenarnos a todos. Esa es la deuda. Y él continúa. Cuando Dios opta por salvar a algunos, no es por obligación, sino un arreglo que él da gratuita. Perdón, no un arreglo. Cuando Dios opta por salvar a algunos, no es por obligación, sino un regalo que él da gratuitamente. Dios ciertamente no trata a todos por igual cuando elige salvar a unos y pasar por alto a otros. Pero no es injusto. Está bajo ninguna obligación de salvar a ninguno de los que han pecado contra él. Y bueno, y esta respuesta en verdad que es clara. Clara, clara como el agua de tinaja. Bien, continuamos, hermano. Pregunta número 6. ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a los elegidos? La pregunta que le hacen muchos a uno. Ay, ¿cómo tú sabes que tú eres de los elegidos? ¿Y por qué yo no? ¿Qué tienes tú? ¿Qué no tengo yo? Como una canción dice, ¿qué tiene él que no tenga yo? Bueno, ¿cómo podemos saber si pertenecemos a los elegidos? La respuesta, no existen atajos para llegar a la seguridad de que pertenecemos a los elegidos. Y nunca lo podremos saber intentando entrometernos en los planes y propósitos secretos de Dios, los cuales Él no nos ha revelado. La única manera que podemos saberlo es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y mediante el uso fiel de los medios de gracia que Él ha designado. De esta manera, tarde o temprano, llegaremos a la completa seguridad o certeza de nuestra salvación personal. Y seguimos leyendo por acá, a partir de la cual podemos concluir que ciertamente pertenecemos a los elegidos de Dios. Y tremendo esto, hermanos. Yo creo que de la única manera que uno mismo sabe que ha sido elegido por Dios es porque uno ha obedecido al llamado de Dios. Muchos piensan que, bueno, hay que hacer algún tipo de culto vudú para saber los entuertos de la mente de Dios. No. O sea, eso Él se lo ha reservado, y creo que la evidencia precisamente es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno
y el hecho de que obedecimos a la fe, obedecimos al llamado de Dios. Obviamente sin resistencia, porque la gracia de Dios es irresistible, ¿verdad? Mis hermanos, ¿tienen algo que comentar respecto a esto? Hermano Reinaldo. Ok, bueno, esto es algo que, es, si eres católico romano, eso es soberbia, estar tan seguro de ti mismo. Pero eso es una gran misericordia de parte de Dios, el de saber aquí en la tierra que Dios te ha escogido, Dios te quiere que seas obediente, Dios quiere que obedezcas lo que Él ha decretado y así poder enseñar, guiar a otros para que también se les abran los ojos y también obedezcan al Padre Celestial. Bueno, hay un texto en la Biblia que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso, o sea, la misma seguridad nos la da Dios mismo. Y con lo que lo revela en su palabra, de haber pues precisamente respondido al llamado de Dios, eso es más que suficiente. Bueno, hermanos, por último, ¿cómo se llama el segundo pacto de Dios? Perdón, ¿cómo se llama el segundo pacto que Dios hizo con los hombres? Dios mío, tengo que limpiar estos lentes, estoy leyendo horrible hoy. ¿Cómo se llama el segundo pacto que Dios hizo con los hombres? Y la respuesta escueta, rápida y sencilla: el pacto de gracia. El pacto de gracia. Así se llama el segundo pacto. Que de hecho, hermanos, Dios solamente con la humanidad ha hecho dos pactos: el pacto de vida o de obras y el pacto de gracia. Pare de contar. Oiga, qué bien terminó el estudio. No se me ha vuelto a apagar esto. No voy a hablar mucho, no voy a hacer que se revele ahora la lámpara. Pero qué bien ha terminado el estudio. Y leemos nuevamente, hermanos, la pregunta número 30 y su respuesta. ¿Deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? La respuesta: Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y miseria en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obras, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición poder tener nuevamente reiniciarnos y poder contar con la presencia de ustedes. César. Dígame, licenciado. Sí, quería esperar a que terminara de decir eso porque les quiero recomendar, ojalá que lo anoten, como complemento a este estudio de hoy, a la pregunta y la respuesta, vean por favor la pregunta número 1 y número 2 del Catecismo de Heidelberg. La pregunta 1 y 2 de Heidelberg. La 1 y 2 de Heidelberg y su respuesta. Como es un complemento perfecto para esto que tú has mencionado hoy y les va a ser de mucha edificación, estoy seguro de eso. Vamos a tener que en el futuro ver las armonías que hay entre los documentos estos para saber cuáles preguntas cuáles preguntas se acoplan en las ideas. Pero sí, lo que dice el pastor Mauricio es correcto. Y gracias por la sugerencia, hermano. Sí, ya sabemos, pregunta 1 y 2 del Catecismo de Heidelberg. Creo que la pregunta 1 tiene que ver con cuál es tu consuelo, ya sea en la vida o en la muerte. Es pertenecer. Ok, me olvido de lo demás. Que pertenezco a Dios.
Es que la respuesta es más o menos larga, por eso Sí. leanla con calma. Ok. Bueno, pudiese ser, hermano, que en la próxima sesión que tengamos de estudio, usted pueda hacer entonces el nexo con estas dos preguntas, la 1 y la 2 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué le parece, hermano Gaskin? Okay. Es que empecé mi vida de reformado en la Iglesia Cristiana Reformada, la línea holandesa. Bueno, entonces con más razón, usted es medio holandés también, entonces puede compartirnos Zapato de madera. esas preguntas. De hecho, yo siempre pensé que el apellido Gaskin es holandés y no es. Creo que Gascoigne, algo así. Sí, pero entonces es de origen francés, porque Gascoigne es francés. Sí. Era que tenía que ver con los gascones, que era una región, ¿no?, de allá de la Francia, de la Francia antigua. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Voy a pedirle, hermano Jairo, que nos despida una oración. Amén, hermanos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias por tu palabra, una palabra que es viva y eficaz, la cual nos cambia, Señor, nos transforma y nos perfecciona en ti. Te pido, Señor, que entendiendo tu palabra, vivamos en constante agradecimiento, Señor. Vivamos con amor por lo que tú has hecho de manera inmerecida, entendiendo que este regalo que tú das lo hace por tu buena voluntad y solamente para demostrar tu gloria aquí en la tierra como en el cielo. Señor, eso nos debe de llevar a vivir una vida plena, agradecida, una vida en constante júbilo, dándote las gracias, la gloria, eternamente, no solamente aquí en la tierra, sino eternamente, porque tú nos has librado de nosotros mismos y principalmente de tu ira, Señor. Porque así como esas personas, que son muchas, no sé cuántos serán, que se están perdiendo eternamente, y otros que irán a ese destino atroz, a sentir ninguna gota de tu misericordia, solamente la cólera santa y divina de un Dios airado. Entendiendo esto, Señor, vivimos por amor y no por ese miedo de que tú nos envíes, entendiendo que sí lo merecíamos, aunque paradójicamente es así, pero yo te doy gracias. Gracias, Señor, y que podamos llegar a esos elegidos y que puedan entender esta verdad y puedan seguirte, renunciar sus pecados y obedecerte para la eternidad en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado y la gracia de tu Espíritu Santo que nos guía, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Les recordamos a los que nos